amigos, bienvenidos a su canal Electricidad e Ingeniería Paso a Paso. Para el día de hoy conoceremos la clasificación y capacidad de los termomagnéticos. Tengamos en cuenta que en tutoriales anteriores conocimos conceptos técnicos y teóricos que nos dan un preámbulo sobre qué es el termomagnético, interruptor o automático. ¡Vamos a ello! Clasificación de los termomagnéticos y su capacidad. En tutoriales anteriores ya conocimos un poco de los termomagnéticos, pero vamos a refrescar un poco la memoria. Nos dice que un termomagnético o automático son los interruptores automáticos, también conocidos como disyuntores. Son dispositivos eléctricos capacitados o utilizados para proteger equipos contra sobrecargas y cortocircuitos. En sí, esto es un automático. Pero ¿cuál es la capacidad? ¿O cómo lo podemos diferenciar? Vamos a analizar un poco más sobre estos conceptos. Según la capacidad, podemos empezar a diferenciar un automático en primera medida como unipolar. Antes de hablar qué es un automático unipolar, vamos a ver esta imagen. Tenemos que tiene una sola palanca, por decirlo así, y nos dice que un automático unipolar son todos aquellos termomagnéticos que tienen una sola línea de conectividad. Es decir, por acá entraría la línea o la fase y por aguas abajo tendríamos el neutro. Estos interruptores son más utilizados o los utilizamos más en el sector eléctrico para utilizarlos como llaves de aquellos sistemas eléctricos, los cuales necesitan una protección o queremos darle una protección un poco más robusta, dejando a un lado los interruptores normales o los interruptores domiciliarios. Estos los encontramos de diferentes capacidades o amperímetros. Según el amperaje que este tenga, podemos decir que tenemos un automático unipolar de 1 por 5, es decir, una línea o una entrada de 5 amperios. Pero también tenemos de 1 por 10 y de 1 por 20. Son los más conocidos. Puedan que en el mercado existan por 25, por 16, por 32, los cuales tendríamos que entrar a investigar un poco. Pero dentro de nuestro sector residencial e industrial aplicado como instaladores, los más conocidos serán los de 5, 10 y 20. Ahora pasemos a los bipolares. Los bipolares son todos aquellos, como podemos ver, que constan de una palanca mixta, es decir, de 2. Por eso se llama bi-2, los cuales le entran dos líneas. Esto no quiere decir que sean dos líneas como tal, sino que una de ellas es la línea y otra es neutro. Para ello, entonces nos dice que son todos aquellos termomagnéticos que tienen dos líneas de conectividad o polo. Es decir, nosotros por un lado vamos a conectar la línea 1 y la línea 2, los cuales tenemos en referencia de la siguiente forma: polos o líneas. Como ya miramos, este tiene dos líneas de entrada, los cuales constan, según su amperaje, los más conocidos son de 2 por 5, 2 por 10, 2 por 16 y 2 por 20. Ahora, en el sector industrial tenemos otros más relevantes que también lo utilizamos en el sector residencial, como es el 2 por 25 y el 2 por 40. Ahora vamos al siguiente. Nos dice que es el tripolar. Como podemos ver, este consta de 3 llaves. Una que sería el neutro, otra que iría la línea 1 y la línea 2. Es decir, este consta de 2 líneas netas. Para este entonces que nos dice, abreviando la terminología, son todos aquellos termomagnéticos que tienen 3 líneas de conectividad o polo. Los más utilizados nos dice que son 3 por 5, 3 por 10, por 16, por 20, por 25, por 32 y por 40.
Ya para protecciones más amplias en el sector industrial, contaríamos del 50 y el 63. Ahora vamos a conocer el tetrapolar. Como podemos ver, tiene 4 líneas de entrada. 3 que son las líneas normales y una que sería el neutro. Son todos aquellos termomagnéticos que tienen 3 líneas de conectividad o polo. Sería neutro, negro, marrón y gris. Para ello entonces contamos con, según la capacidad, los más utilizados, teniendo en cuenta que el primero no es muy utilizado y no es muy garantizado o no es muy común en el sector eléctrico, como es el 4x10. Pero sí encontramos de forma continua, de forma habitual, el 4x20, por 32 y por 63. Según la clasificación, los unipolares, como ya lo conocemos, son todos aquellos que tienen una conectividad. Tengamos en cuenta que estos nos ayudan o nos permiten ser utilizados como llaves, es decir, vamos a dejar los interruptores normales que conocemos, los residenciales, para colocar esto en circuitos donde sea recurrente o la protección que necesitemos sea una protección más segura. Estos se utilizan en alumbrados de exterior, alumbrados de parques o alumbrados de gran capacidad. Muy bien amigos, espero que este video les haya podido despejar aquellas dudas que tengan sobre la clasificación y la capacidad de los termomagnéticos o automáticos. Los invito a que por favor se suscriban, le den a la campanita y nos dejen su comentario. Nos vemos hasta la próxima.